hablan de empezar de nuevo. De empezar de nuevo con cosas nuevas que dejamos atrás y queremos cumplir. Entonces, existe esa forma de tener una expectativa. Y yo creo que es una costumbre buena. Creo que es una costumbre buena de que nosotros nos pongamos metas en nuestra vida, de que queremos lograr ciertas cosas. Y me parece que hay metas importantes y metas menos importantes. Pero en general, es bueno uno hacerse meta. Es más, si leemos la Biblia y vemos la palabra, vemos que Dios es un Dios de metas. Desde el principio. Cuando Dios hizo el universo, a veces no lo entendemos, pero cuando entendemos el objetivo vemos que hay una meta. Cuando Dios habla de la salvación del hombre, pone una meta. Dice, llegará el día en que vendrá un Salvador. Y así dice la Escritura. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Eso es una meta. Sí, Dios se pone meta y nosotros los seres humanos debemos de ponernos meta. Pablo dice, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se puso una meta. Jesús se puso una meta, hablaba de una meta. Dice, cuando a él le fueron a dar alimento, él dijo, mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, esos son metas que se propone una persona. Y todos estamos, por ser personas racionales, por ser personas inteligentes, somos los únicos seres en toda la naturaleza que se conoce creada, en toda la creación, que es capaz de ponerse meta y cumplirla, o al menos tratar de cumplirla. Los animales, ni las plantas, ni los peces ni las aves, tienen esa capacidad. Eso nos muestra la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre ellos y nosotros. Nosotros somos seres sabios, ellos no son seres sabios. Las metas la pone un ser que es sabio y tiene la capacidad de cambiar las cosas a medida que él se propone hacer algo. Solamente eso está en la naturaleza humana. Eso nos habla de la grandeza de nosotros. Ahora, el hombre puede hacerse muchas metas. Entre las metas que nos hacemos particularmente están las metas físicas que queremos lograr, las cosas que queremos conseguir, de las cuales todos nosotros de una forma o de otra nos hemos puesto en ciertos años a hacer ciertas cosas. Este año voy a conseguir hacer esto, este año voy a progresar en esta situación. Estudios, medios de vida, lograr algunas cosas que nos van a beneficiar en nuestro vivir diario, y así por el estilo. Ahora, que no son malas, pero sí tienen un problema todas esas metas. Van a ser pasajeras. De una forma o de otra, te vas a beneficiar de ellas, pero no van a poder permanecer contigo eternamente. Porque esas metas tarde o temprano van a ser destruidas en tu vida. Vas a tener que dejarlas si las llegas a tener en un momento determinado, o ellas mismas se van a destruir antes que tú las dejes. Ahora, hay una meta que no va a ser destruida en nuestra vida y que siempre va a ser eterna. Y es la meta de la vida eterna. La eternidad es la meta más importante en que todos los años que terminamos y todos los años que empezamos, nosotros debemos de hacer un autoanálisis de cómo hemos progresado en esa meta. Vamos a ver si podemos entender esto. Es una meta que todos los años, aunque debemos de hacerlo diariamente, aunque debemos de hacerlo constantemente, pero también debemos de analizar que hoy como año que termina, en este momento, hoy no, en estos días, estamos 29 todavía, y el próximo año que empieza, debemos de autoanalizarnos cómo están nuestras metas. Pero quiero hablar primero de algunas metas físicas
que son importantes dentro de la meta de la salvación. ¿Por qué? En la salvación está la meta de alcanzar una vida eterna. Pero la mayoría de nosotros, las personas, no pensamos que nuestro modo de vida diario es una de las cosas que tenemos que analizar para alcanzar ese medio de vida eterna que vamos o estamos buscando. Muchas veces nos dormimos en el camino. Y hay una parte en la Escritura que dice que lo torcido sea enderezado, que las rodillas caídas sean levantadas. Y quiero hablar de algo así. Hay metas para la vida eterna que muchas veces pensamos que solamente es creer en Cristo. Pero no es solamente creer en Cristo. Ese es nuestro principio. Quiero hablar del vivir en Cristo. Lo más importante de una persona que cree en Dios, en Cristo Jesús, en el único Dios verdadero, que dio su vida por nosotros, es el principio de cómo nosotros vivir confiado, o al menos tener una gran seguridad de que estamos en el camino correcto y que estamos caminando completamente en una manera, podríamos decir, lo mejor posible, y que esa manera es agradable a Dios. Esto es muy importante. Hace rato estoy dando ciertas pautas sobre esto y trayéndolo a ustedes al pensamiento sobre esto en los estudios pasados. Pero fíjense lo que vamos a hablar hoy. Yo necesito tener una gran seguridad de mi salvación. Yo necesito tener una gran seguridad de mi salvación. Así como necesito tener una gran seguridad de mi trabajo, de cobrar mi dinero para cuando yo termino mi semana o mi quincena, una gran seguridad de que mi esposa me es fiel, yo como hombre estoy hablando, una gran seguridad de que mis hijos están en un buen camino, una gran seguridad de que mi hogar está fortalecido para cualquier problema que venga de la naturaleza a invadir contra mí. Yo necesito tener una gran seguridad en muchas cosas. Y dentro de esas cosas, ahora voy a hablar de seguridad en el camino y en la meta de la eternidad. Yo creo y estoy completamente seguro que Dios nos da pauta y nos enseña cómo podemos tener seguridad en nuestra salvación. Dios nos da pauta para que nosotros comprendamos. Porque como somos seres humanos con sabiduría, con entendimiento, podemos también analizar una cosa. Nosotros somos seres a imagen de Dios. Y una de las consecuencias de ser seres a la imagen de Dios es la moral. La moral. Voy a llamar la palabra moral una palabra muy semejante a la palabra, aunque la moral no se ve en la Biblia como palabra. Yo nunca he encontrado la palabra moral. La moral no se ve, es una palabra escrita en la Biblia. Pero la palabra moral en la Biblia está traducida en la palabra santidad. La santidad de Dios es la moral de Dios. Si me permiten los teólogos decir algo así, para no ofender a nadie que él me vea por YouTube. Pero para mí, la santidad de Dios es su moral, porque su santidad es la manera en que Él se conduce. Y la moral no es ni más ni menos que la manera en que yo me conduzco, si me conduzco correctamente. Eso es moral. Cuando no me conduzco correctamente, eso es amoral y vendría a ser pecado o maldad. Y a eso le llamamos, no es una persona moral. Todos somos morales por naturaleza, porque tenemos eso en nosotros. Pero muchas veces la moral se pierde. Entonces, una de las cosas que nos enseña a nosotros el camino es la moral, es la santidad. Y tenemos un plan, tenemos una meta que queremos alcanzar. Y Dios dice esas palabras: sin santidad tú no me vas a ver. Entonces, ¿cómo yo mido mi santidad? ¿Cómo yo me doy cuenta de cómo estoy yo en ese camino? En Isaías dice el Señor: habrá un camino de santidad, y aunque el que ande por allí sea torpe, no tropezará. Dice, por allí no andará ni león, ni serpiente, creo que dice. Es decir, porque los escogidos míos vendrán, yo los traeré a mí.
está hablando que en el camino que se anda, en el camino de santidad, esa persona no va a tener problema para llegar a Él. Es el camino que Dios pide para nosotros. Ahora, quiero decirle algo. Tú y yo, tenemos que entender que aunque somos morales, no estamos en una sociedad moral. Nuestra sociedad no es moral, no está de acuerdo con Dios, puesto que Dios dice que el mundo y Él son contrarios. Eso me está llevando a que el conocimiento que el mundo me ha enseñado a mí, y de donde yo vengo, de ese mundo que yo vengo mal informado, vengo mal instruido y vengo con una moral equivocada. Isaías 64, dice el Señor, 64 o 61, creo que, déjame ver, no lo busquen, yo solo voy a... Isaías lo tengo, 64:6, dice: sus justicias para mí es un trapo de inmundicia, dice el Señor. Si lo que el mundo le llama moral, Dios le llama inmundicia. Entonces eso debe de hacernos reaccionar y analizarnos. Como estamos en fin de año, somos cristianos, estamos buscando la vida de Dios, estamos buscando la santidad de Dios, pero a veces no nos damos cuenta que inconscientemente estamos con una mente tan bloqueada por el conocimiento moral del mundo, que ese conocimiento moral del mundo me hace pensar que yo estoy bien delante de Dios. Y les digo a todos ustedes, si usted no se sienta, la palabra sentarse es ponerme delante del Señor. Se arrodilla, se sienta, y delante del Señor se vuelve transparente para que el Señor alumbre su corazón y le muestre los errores. Vas a ser una persona infeliz. Porque lo que tú piensas que te está dando a ti la vida tuya, si te analizas de verdad, te das dando cuenta que eso no te hace ser feliz. Aunque tú lo llames justicia en tu vida, aunque tú lo llames moral en tu vida, aunque tú lo llames bueno, el concepto que tú tienes de bondad, de justicia, no es a veces correcto. Entonces, ¿dónde está la parte de nosotros a la cual yo quiero llevarnos? Capítulo 2 de Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios 3. Esta parte muchas veces nosotros la entendemos y la estábamos cantando hoy, 17 y 18, pero de otra forma. Nos dice, 2 de Corintios 3, 17 y 18, nos da un entendimiento que yo, hermano, quisiera, por favor, no sé si usted viene a escucharme a mí aquí, pero quisiera que escuchara a Dios. Si usted escuchara esas dos palabras que están ahí, va a tener usted la capacidad, y yo vamos a tener la capacidad de 2 de Corintios 3, 17 y 18, los últimos dos versos de 2 de Corintios 3, 17 y 18. Allí está, hermanos, la base de la meta de nosotros, la fuerza de mi meta. Le voy a llamar así, el empuje, el motor que me lleva hacia mi meta. Dice aquí: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora dice el verso 18, por tanto, fíjense, lo primero que dice es, quiero que analicen esto, el Señor es el Espíritu, pero dice, donde está el Espíritu del Señor. Quiere decir que hay lugares donde el Espíritu del Señor está y hay lugares donde no está el Espíritu del Señor. En el capítulo 8 de Corintios dice allí, si el Espíritu de Cristo está en ti, tú eres de Cristo, si no, tú no eres de Cristo. Entonces, con esa visión dice, allí es donde hay libertad verdadera. ¿Por qué? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos a analizar esa primera parte. ¿Qué significa?
¿Qué quiere decirme el Señor? Esto es una palabra poética, podríamos decir. Es una forma de escritura poética porque el Señor no está aquí en este momento. Pero esa forma poética me está diciendo a mí que estoy mirando en un espejo. Mirar en un espejo no es mirar la realidad, sino es mirar una realidad a través de una imagen, ¿cierto? ¿No? Es mirar una realidad a través de una imagen. Por eso aquí, fíjate si Dios es maravilloso cuando usa el sistema de la escritura, del lenguaje. Mirando, no te dice directamente para que entiendas, mirando la cara de Cristo, porque no te va a mentir. Pero te está diciendo, mirando a Cristo. ¿A qué nos está refiriendo cuando dice aquí mirando a Cristo a través de un espejo? Esa imagen. No está hablando, fíjense, ahora para que usted vea, no está hablando del carácter, de la manera, de la moral de Cristo, de la santidad de Cristo, de la forma en que Cristo vive o vivió en la tierra. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oigan esto. El Señor está diciendo aquí que Él es quien me transforma. ¿Sí o no? Es como por el Espíritu del Señor. Dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios. Ahora, esto que está aquí, yo le llamé el motor de mi santidad. El motor de mi moral. El motor de mi forma de vida. Es el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo es donde hay libertad. Es decir, es allí donde se va a encontrar. Y estamos terminando el año. Vamos a empezar el año nuevo. Si el Espíritu Santo está en ti y tú miras a Jesús con una cara descubierta, eso me está hablando a mí de ser sincero. No te pongas careta, no te pongas fachada, porque hay que ser transparente delante del Señor. Dice, a cara descubierta. Es decir, estoy siendo abierto delante de Dios. Me estoy sentando delante del Señor y decirle, Señor, mira, yo tengo esto. Yo necesito cambiar esto. Yo necesito cambiar aquello. Este año terminamos y yo sé que todos nosotros hemos cambiado algunas cosas. Hemos mejorado algo en nuestra vida porque el Espíritu nos impulsa a eso. Hay quien ha mejorado 1% y otros hemos mejorado otro por ciento. Pero todos de una forma o de otra hemos encontrado que hemos tenido una lucha contra cosas que en nuestras vidas hemos encontrado, hemos sido señalados por Dios de que estamos mal. Y todos los años, ¿qué pasa, bebé? Todos los años, ¿tienes un papelito? Todos los años nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas en nuestra vida. Esos tipos de problemas son situaciones que nos bendicen para llegar a la meta. El Señor dice que el que es hijo de Dios va a ser reprendido por Él, va a ser castigado, se le va a llamar la atención, pero no por la persona. El mismo Espíritu de Dios se va a ocupar de eso. Es Dios quien va a trabajar en cada uno de nosotros para llamarnos la atención. De una forma o de otra, Dios nos va a llamar la atención para que nos demos cuenta que tenemos problemas en nuestra vida que tenemos que arreglar. Porque Él nos ama con tanto celo, que si no me llama la atención, dice yo, entonces tú no eres hijo mío, dice la palabra. Dice que el que no es llamado, el que no es reprendido, el que no es azotado por Dios, no es hijo de Dios. A veces vemos personas que están mal y decimos, ¿y por qué Dios no ha castigado a esta persona? ¿Nunca se ha hecho usted esa pregunta? Sí. ¿Tú no has visto una persona que están haciendo cosas incorrectas y que usted dice, ¿por qué Dios no castiga? ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué le va tan bien? Pero la Biblia dice en el capítulo 12 de Hebreo, al que es hijo y está mal, dice, Dios lo castiga. Entonces, el problema no es decir yo soy. El problema es ver la mano de Dios sobre mi vida.
Bienaventurado aquel que Dios castiga, dice el Señor, que Dios reprende. Pero Una de las... a veces nos reprende antes de darnos el libre albedrío ese de llegar tan lejos. Perfecto, él siempre lo va a hacer. Nos reprende Miren, antes. una de las cosas que los hijos tienen, nosotros cuando somos hijos, todos somos hijos, fuimos hijos, y vimos a nuestro padre llamarnos la atención. En el instante no parecía que era bueno. Nunca la disciplina, dice el Señor, nunca la disciplina se ve como algo bueno. Pero cuando tú eres entrenado en ella, dice que da un fruto de bendición. El hijo nunca, al principio, nunca ve la disciplina como algo bueno. Y cuando pongo la palabra de hijo, porque es la manera mejor para mostrar lo que es la disciplina, para el arreglo. Y si no somos disciplinados, entonces no somos amados. Por eso dice Dios, si yo no te disciplino, tú eres un bastardo. Tú no eres mi hijo. Entonces, a veces nosotros pensamos que cuando hay una disciplina sobre mi vida, a mí me están tratando mal. A mí me están haciendo daño. Ahora, le voy a poner una forma sabia. El joven nunca entiende por qué es casi nunca disciplinado. ¿Por qué razón? Porque el joven no tiene la experiencia de la amargura que le va a traer lo que él está haciendo. ¿No, verdad? Ahora, nosotros ya cuando crecemos, muchas veces seguimos con ese concepto de joven. Y fíjense lo que pasa. Oigan bien, esto el Señor me estuvo hablando de esto. La mayoría de las personas ven que en su vida tienen una consecuencia que se repite como si fuera un patrón. Yo no sé si ustedes han podido observar en su vida, en mi vida me pasa. Es un patrón que siempre me sucede lo mismo, y eso que me sucede, yo no lo quiero. Pero yo sigo haciendo lo mismo exactamente para que me suceda. Sin embargo, no quiero la consecuencia, pero la causa la amo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Le voy a poner este caso. Usted sabe que todos los días, voy a poner un caso hipotético, cuando usted viene a barrer esta casa, el mapa que usted trae es tan grande que no pasa por aquí. Pero usted siempre quiere pasar el mapa por aquí porque hay churre, sin apartar la mesa. Y cuando usted hace eso, le va rompiendo la esquinita. Al final usted, esta esquinita, es roto la esquinita, pero sigue rompiendo la esquinita. Hay una palabra que dice, el único animalito que choca dos veces con la misma piedra, ¿quién es? El ser humano. El ser humano. Increíblemente el mundo lo dice y Dios nos lo enseña. Miren, le voy a mostrar la naturaleza del hombre. ¿Usted cree que puede haber mejor maestro que Jesucristo para enseñar? ¿Y usted cree que hubieran en la época de Jesús mejores alumnos que los que él escogió como apóstoles? Estoy seguro que no lo había en aquel lugar donde él fue a buscarlo. Él dijo, yo los escogí a ustedes, porque ustedes son lo mejor. Él no iba a coger lo peor para enseñar. Él iba a coger lo mejor que él creyó que era lo mejor para enseñar. Fíjense para que usted vea cómo somos nosotros seres humanos. Yo soy el primero que me pongo en esta situación. Créanme, sinceramente. Con humildad delante de mi Dios, Él sabe que estoy diciendo verdad. Pedro es uno de los hombres más reprendidos por Jesús. En la Biblia, usted ve los apóstoles, el más llamado a cabezazo es Pedro. Debería de haber sido el mejor entrenado. Tanto es así que Jesús le dice, a ti te voy a dar la llave para que tú abras la primera predicación y tú seas el primero que predique en el mundo. Fue Pedro el primer predicador de la iglesia, porque él es el que abrió la palabra de Dios en Pentecostés. Pedro viene de la palabra piedra. Piedra, era una piedra, era un hombre fuerte, no, bueno, en ese aspecto. Ok, fíjense, a los pocos años después de eso, a Pedro se le da una visión con Cornelio, de que fuera y le predicara a Cornelio, porque Dios había cogido a Cornelio, un hombre
gentil, un hombre que no era judío, para la salvación. Y Dios en aquel momento, cuando Pedro está hablando, le cae el Espíritu Santo y dice Pedro, pero si Dios ha santificado a esta gente, ¿quién soy yo para que no se bauticen en agua? ¿Y quién somos nosotros? Oigan esto, un hombre que no está circuncidado, estamos hablando religiosamente, y sin embargo Dios bendice a esa persona y le muestra a Pedro y a todos los apóstoles y a la iglesia primitiva que no hacía falta la circuncisión humana para que él hiciera la obra de salvación y redención. Sin embargo, un poquito más de años después, otros añitos más, vemos a Pedro y todos los apóstoles aceptando la circuncisión para salvación. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué me dice eso de un hombre como Pedro, que fue reprendido, que fue enseñado por Jesús, y que haga una cosa así? Lo único que me enseña es la dureza de mi corazón en aprender, la naturaleza de mi ser humano, mi incapacidad de creerme y de creer que estoy perfecto. Pablo tuvo que llamarle y decirle, Pedro, tú eres un hipócrita. Ahora, en la situación de Pedro, y le voy a decir a ustedes, y en la mía, hay una forma de tratar de resolver este problema que a Pedro le pasó. Pedro tuvo que ser reprendido por un hombre, Pablo. Dios usó a este muchacho para reprender a un apóstol como Pedro. ¿Saben cuál es el problema de nosotros ahí? La falta de estar bajo la palabra de Dios constantemente. Pedro se dejó llevar por la humanidad, por lo que lo rodeaba, por Jacobo que se metió en el medio, por el otro que se metió en el medio, cuando eso Jacobo era bien fuerte en la iglesia, el hermano de Jesús, y por lo que estaba sucediendo a su alrededor, y cambió el concepto de la voluntad de Dios con la voluntad humana. Por eso aquí fíjense que este versículo dice que mirando a cara descubierta, pero eso es todos los días. Porque a veces la visión te engaña. El problema es que la visión del mundo, hermano, nos engaña. Y creemos que estamos bien. Y eso que le pasó a Pedro, me pasa a mí en mi familia. Me pasa con mis conceptos humanos. Y creo que estoy completamente correcto. Me pasa en mi juventud. Me pasa en mi enseñanza con mis hijos. Me pasa en mi relación con mi esposa. Por eso yo le insto a que cada vez que vayan a hablar, a discutir, a pensar en algo, piensen primero, ¿qué dice Dios de esto? Acuérdense de esto. Cuando ustedes oigan, pero la Biblia dice esta cosa, pero vamos a analizar lo que dice el Señor. No es mi concepto humano, porque te vas a quedar en tu naturaleza humana y el año que viene no cambias. La única manera que tú y yo tenemos para cambiar es que podamos mirarnos en ese espejo, que en este momento le dije que no es la verdadera verdad, sino es una imagen de la verdad. Y la imagen de la verdad es la palabra de Dios en este momento. Por eso la Biblia dice, lavados con la palabra de verdad. Lavados vuestros corazones, vuestras mentes, hermano. Este año tenemos que proponernos, hermano, ser mejores. ¿Pero en qué vamos a ser mejores? La única manera de ser mejor yo en este año es llenar mi conocimiento, mi mente de la palabra de Dios. No voy a ser mejor padre. Mire, yo he tenido errores en la crianza de mi hijo y de mis hijos en general. He tenido errores. He tenido errores en mi relación con mi esposa. He tenido errores en participar con ustedes. Yo he tenido errores. Muchos los he visto, otros me han creído que estoy correcto. La vez pasada le dije que a veces Dios a mí, para enseñarme algo, me ha tenido meses, me ha tenido años. Y esos momentos son de expectativa para analizarme mejor como persona, cómo estoy siendo transformado en la imagen de Jesús.
Dios a veces prueba mi paciencia, a ver si es verdad que yo soy paciente. Dios a veces prueba mi constancia, a ver si yo sigo buscando hasta encontrar la verdad. Dios a veces prueba mi fidelidad, en ver que aunque no me ha dado lo que pido, yo sigo firme allí. Dios va a probar todo. Dios va a probar mi corazón. Él me prueba a mí a cada rato. Él ve mis sentimientos. Él ve tus sentimientos. Ve tus capacidades. Ve nuestros errores humanos. Hay veces que tengo que decirle, Señor, perdóname. Porque a veces digo cosas, pero no soy capaz de cumplirlas. ¿A usted le ha pasado alguna vez? Yo creo que eso nos pasa a todos. ¿Eh? A todos. Eso me muestra que todavía no soy igual que Él. No. Pero me muestra, cuando eso me pasa, digo, Señor, eso me muestra que tú me estás enseñando. Porque lo malo es pasar y no darse cuenta que cometiste el error. Dios no está tan preocupado en que tú pases por el error y falles. Él es más está preocupado en que cuando fallas te des cuentas. Pero Él a los suyos reprende. Amén. Porque anoche, como a la 1 por ahí, yo fui al baño y cuando regresé del baño estaba matada con los dolores. Me dije yo, Señor, te he fallado. Yo hoy no he doblado rodillas y me duelen más que nunca. Perdona, no me tengas en cuenta. Que yo no lo voy a hacer más. Entonces el Señor ahí te usa eso Me reprendió. para alarte más hacia Él. Me reprendió. Te reprendió con ese amor. Y tú dices, wow, este dolor. Hay dolores que a veces Dios lo permite en el momento y por ese dolor Él te llama. La fidelidad. ¿Cuántas veces somos infieles al Señor? ¿Cuántas veces dejamos que este cuerpo se canse, descanse, se manifieste? ¿Cuántas veces nuestras palabras dicen cosas que no deben de decir? Nosotros hemos creído en un Dios verdadero. Quiero decirle algo, mire. Este pasado 25, el 25, tuve una experiencia que a nadie, ni a mi esposa se lo he dicho. Me estremeció el corazón. Salí de casa de mi hija ya tarde a buscar el carro. Habíamos estado el 24 y el 25 estuvimos allí. Cuando iba para el carro, iba muy bien vestido, así como estoy ahora. Casi llegando al carro hay un muchacho tirado en la acera. Tiene una lata de cerveza, tiene un cigarro. Parece un americano. Sucio. Yo lo veo. Está atravesado en la acera. Lo miré. Me compadecí en dolor. Pero cuando llegué a él, hice así, di la vuelta, pasé por donde estaba y cuando me senté en el carro, empecé a decir, Señor, ¿qué puedo hacer por ese hombre? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tú harías? La cuestión es que arranqué mi carro con toda esa pregunta y me fui de allí y no hice nada. Hasta hoy yo he estado con eso en mi corazón. Diciendo, señores, ¿qué puedo haber hecho por ese hombre? Yo bien vestido, bien perfumado, pero vi a aquel hombre tirado en la acera. Y lo único que he hecho es pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, haz algo por él, porque yo no fui capaz de hacer algo por ese hombre. Fui impotente, fui incapaz. ¿Cuántas veces uno hace cosas como esa? Me sentí, que le digo sinceramente, digo, Señor, yo no soy ni digno de hablar de tu palabra. Porque me sentí tan bajo, tan incapaz. Me sentí frustrado como... Una juventud desperdiciada. Era un muchacho joven, hermana. Ese hombre no tendría más de 35 años, si acaso.
hablando allí, parecía como un loco, porque estaba hablando palabras incongruentes. Pero A me lo dio mejor era el horror. exceso de droga que tenía. Sí, él estaba endrogado, él estaba en una situación, pero yo, al verme en una situación como esa, ver un humano, un hermano, una persona que Dios creó, me puse a pensar, ¿qué podría ser? Y le dije, Señor, no lo puedo llevar para mi casa, no lo puedo rescatar. Se lo voy a presentar a mi familia. ¿Cómo van a ver las cosas? ¿Cómo lo voy a ver yo? ¿Haré bien en llevar ese hombre para la casa? ¿Qué podrá hacer de bien? ¿Qué podrá hacer de mal? ¿Cómo poder ayudar a esa persona? En un momento tú te haces tantas Mi preguntas. opinión en ese momento es decir una palabrita. Uy, Tratar de, si pone atención, decirle una palabra o dos, porque bien dice la Biblia, la palabra de Dios nunca regresa vacía. lo único que puedo hacer fue hablarle a Dios. Bueno, eso fue lo que yo hice. Ahora, ¿qué haría el Señor en un momento? ¿A dónde? ¿Qué haría Dios? ¿Qué es lo que yo digo? Si yo voy creciendo a la imagen de Jesús, ¿qué haría Dios en un caso como ese? Le tendería una mano, lo levantaría, lo llevaría a un lugar tal vez, como el caso del hombre, del samaritano, que lo llevaron a un lugar a curar. Podían recogerlo y llevarlo a un lugar a curar. Yo pensé, dije, bueno, Señor, en el futuro podré conseguirme un lugar donde llevar a una persona como esa y no dejarla ahí botar. Más adelante vi dos más en una condición parecida. Que hacía rato yo no veía así muchachos ahí ya lo habían recogido a todos. Pero bien encantado, más de 4 personas tal vez así. Digo, oye, si lo habían recogido, ¿qué ha pasado? Entonces pensé en un programa que hay que los ayudan. Pensé hablar con ellos y decirles, pero ellos van allí. Digo, bueno, ¿y por qué está allí? Si yo sé, ya ellos dicen que ellos van a esos lugares. Bueno, la cuestión es que lo que hice fue medirme con el Señor en ese momento. Me medí con Él, digo, Dios, no sé qué hacer en ese momento como ser humano. Porque a veces hay personas de esas que tú le vas a dar una mano y ellos lo que se vuelven es peor. No te aceptan, hacen cosas. Eso hay que tener un lugar especial para ellos, porque en verdad, si lo metes en tu casa, No. es un peligro. Porque tú no sabes ni qué tipo de persona es, si tienes un lugar aparte. Entonces, hoy en día la maldad es tan grande. Pero bueno, hablando de mis sentimientos y mi análisis como imagen de Dios. Hablarle a Dios de Él. Eso fue lo que hice, le oré al Señor. Mañana tal vez podamos tener un lugar donde podemos tener esas personas. Y le pedí, Señor, si tú nos das un lugar donde poder tener algunas de esas personas que tú crees que nosotros podemos ir y ayudarlas. Pero sí me impresionó mucho lo que hice. Yo había estado dentro de ellos, pero no sé, ese muchacho me dejó una impresión muy diferente a la que he visto en otras personas, al verlo allí. Y eso, en este año, yo se lo digo, ya lloré con el Señor con respecto al Señor, perdóname por esto, pero dame una oportunidad. Si tú quieres que yo ayude a esas personas, dame una manera en que yo pueda Una sabiduría. Un ayudar a esas conocimiento. personas de cierta manera que pueda ser tu voluntad y que esas personas puedan recibir de mí algo. Ahora, este año pasado Dios no me dio, bueno, si me dio o me dio, porque no ha dado demasiado. Pero en este año yo tengo una visión, Señor, si mañana tú me das una posibilidad, quisiera trabajar en poder ayudar a personas así. Como tú dijiste, que el que iba a una cárcel o el que recogía o el que le daba a un hambriento, te estaba dando a ti. Fueron versos que vinieron a mi corazón. A veces nos preocupamos mucho por nuestra sanidad y no vemos la sanidad del que La necesita. sanidad ajena. Eso nos pasa. Ahora, este año, esta experiencia se la estoy traspasando a ustedes. Es mi experiencia, no es la de ustedes. Pero miren lo que pasa en mí. Eso me habla de que yo debo de crecer más en Cristo. Porque eso fue lo que me hizo el Señor al reprenderme y decirme, ¿cuál es tu posición en este momento como ministro mío? ¿A dónde puedes llegar? Entonces dije, Señor, este próximo año, ayúdame. Haz algo para que yo pueda. Si no puedo yo hacerlo, por lo menos que yo lo pueda encaminar
a que alguien le dé lo que ya tú le has dado a otra persona para que se la dé. Pero que podamos hacer algo. Como el hombre que recogió a aquel hombre y él no tenía cómo ayudarlo, pero lo cogió, lo levantó, le echó un poco de vino, le sanó un poco la enfermedad y lo llevó a un lugar donde lo podían cuidar y lo dejó allí. Te vas a sentir que dice, bueno, Señor, no soy aquel que llegó y lo levantó y lo perfeccionó, pero soy aquel que ayudó para que otro lo perfeccionara. ¿No es verdad? Y eso es una de las cosas que en el futuro me gustaría poder hacer cuando me sucediera una cosa como esa. Si no puedo, por lo menos ayudarlo a que otro lo ayude. Pero tener una relación de eso. Bueno, eso me habla de crecer en el Señor. Y eso es algo que uno profundamente lo ve bonito. Pero también sé que el Señor quiere que yo como persona cambie, como dice aquí, a imagen y semejanza del Hijo de Dios. Fíjense que la transformación mía, como dice aquí el último verso, dice, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es la imagen de Jesús. Y esa imagen no es la cara, el cuerpo, esa es la imagen de su moral, la imagen de su santidad. Hermanos, este año mi deseo es yo parecerme más a Él y que ustedes también se parezcan más a Él en el carácter, en la manera de ser, en la justicia, en la santidad, que es lo que resume todo eso. Escuchen bien, en este año hemos dado tropiezos, hemos dado pasos, mejor dicho, que nos han llevado a tener un mismo resultado y que ese resultado no nos agrada, nos enoja, nos entristece, nos amarga, no es lo que quisiéramos recibir. Analicemos nuestras vidas, como dice el Señor. ¿No son ustedes capaces de analizarse si están en la verdad o en la mentira? Analicemos nuestra vida, porque nuestra salvación depende de todas esas cosas. Tenemos que ser sabios. Cometo errores que me llevan a la misma situación. Bueno, yo no puedo cambiar al mundo, pero sí me puedo cambiar yo. Yo no podré cambiar la salida de mi casa, la calle de mi casa, pero puedo cambiar el rumbo. Puedo salir para el este o para el oeste. ¿Me entienden? Puedo coger para un lado o para el otro. No puedo cambiar las calles, pero puedo cambiar el rumbo de mi vida. Fíjense que Dios dice, mientras ustedes puedan, estén en paz con todo. Dios no dice que el mundo va a estar en paz contigo, pero Dios dice que tú puedes tratar de estar en paz con el mundo o con los que te rodean, sabiendo que el mundo nunca va a estar en paz con nosotros, porque el mundo nos aborrece. Pero yo tengo que buscar la paz. Yo tengo que hacer lo que más yo pueda por buscar la paz. Y tengo que trabajar en buscar la paz. Yo tengo que buscar la manera de, como padre, hacer que mis hijos sean mejores. Que no caigan en los errores míos. Tengo que darme cuenta cuando mi hijo patina una vez, 2 veces. Y decir, hey, patinaste 2 veces, hijo. Espérate. Ahora yo tengo capacidad para decirte, ¿por qué estás patinando? Porque yo pasé por ahí. No vuelvas a hacer lo mismo. Hay 3 personas que están mandados a enseñar. Uno es el hombre. Otro es el padre. Perdón, uno es Dios. Uno es el hombre y otro es el padre. Dios le enseña al hombre. Y el hombre enseña a la humanidad. Pero el padre enseña a su familia. Está escrito que el hombre, Dios le dio una responsabilidad al hombre que no se la dio a la mujer. Estoy hablando ahora del sexo. Son parecidas pero no son iguales. Dios le dio al hombre una responsabilidad de enseñanza. Y el hombre que no busca de aprender para enseñar a su familia es un hombre que está en desobediencia delante de Dios. El hombre, Dios le ordenó al hombre aún, y esto es fuerte, para la mente que no entiende lo que es justicia y lo que es obediencia.
Dios le ordenó al hombre y a la mujer dos lugares diferentes. Una de las cosas que le ordenó al hombre es, primero, como padre, tienes que ser la cabeza de la sabiduría de tu casa. Porque eso es que el hombre tiene que ocuparse de aprender la Biblia más que cualquier otro en el hogar. Si todos están obligados a aprenderla, por lo menos el hombre tiene de parte de Dios una orden. Está en Efesios capítulo 5, está en 1 Corintios capítulo 14. Le dijo, tú tienes que ser maestro de tu hogar. Tú tienes que ser maestro de tu hogar. Y hay dos formas de ser maestros. La primera forma es la forma empírica, el conocimiento mental. La segunda forma es que ese conocimiento mental tú lo puedas poner en práctica. Esas son las dos formas de enseñanza. Eso es lo que Dios me pide a mí como hombre. Yo trato de hacerlo. Soy un hombre con errores, que a veces me equivoco, pero eso trato de hacer. Yo sé que tengo que hacer eso. Yo sé que tengo que tratar de buscar el conocimiento de Dios y después tengo que ponerlo en función de la práctica. Esa es la primera parte del hombre. En Efesios 5. Está en Efesios capítulo 14, verso 33 al 38, Efesios 5 del 24 al 29. Usted se va a encontrar allí cómo Dios le manda al hombre a ser maestro en su hogar. ¿Por qué? Todos saben que dijo Dios, tú eres cabeza. Nosotros tenemos que ordenar nuestro hogar. La esposa tiene que aprender el principio que el mundo no enseña eso, el mundo busca la diferencia. La mujer tiene que aprender, el hijo tiene que aprender y el hombre tiene que aprender. El padre tiene que aprender que él es cabeza y para ser cabeza tiene que saber que tiene que guiar a su familia. La mujer tiene que saber que tiene que dejarse guiar por ese hombre. Y los hijos tienen que tienen que entender que su familia, su padre y su madre son quienes lo guían. Esas tres partes es importante para buscar la paz en el hogar y para buscar la moral correcta en el hogar. Dios le manda, en el capítulo 5 de Efesios, habla cómo Jesús y la iglesia, Jesús instruye a la iglesia y cómo el hombre tiene que instruir igualmente a su esposa. En el capítulo 14 de 1 Corintios habla de que la mujer, el hombre tiene en la casa que ocuparse de enseñar a su esposa. Es una obligación que el hombre sea el primero en conocer la voluntad de Dios y transmitirla. Depende ahora de la esposa y los hijos obedecer, pero esa es la voluntad de Dios. El hombre siempre tiene que hablar. Y en este año, el hombre, tanto en este caso somos dos nada más en este momento. Tenemos que dedicarnos a buscar más de Dios y conocer más de Dios para enseñar a nuestra familia, para guiar a nuestra familia por lo correcto. No quiere decir que los hijos no tienen que leer la Biblia. No quiere decir que la mujer no tiene que leer la Biblia. Al contrario, quiere decir que tenemos que leer más la Biblia. Pero yo como hombre, como cabeza de hogar, estoy obligado por Dios a que yo tengo que aprender los principios de Dios para quitar los principios del mundo y venir a los principios divinos. Miren, lo más difícil para ser edificados, transformado a la imagen de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema más difícil que tenemos nosotros? 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, se lo voy a enseñar. Verso 3. Lo más difícil para que el hijo, la esposa o el marido, el padre, la madre o los muchachos puedan ser transformados a la imagen de Jesús está en el capítulo 10, verso 3 al 5 o al 6. Ese es el lugar, ese es el problema más grande que tenemos nosotros. Dice así, pues aunque andamos en la carne, ese es mi problema, tú y yo estamos en la carne, estamos en un hombre de pecado, no militamos según la carne. Nuestra milicia, nuestra guerra no es como lo hace el mundo con el cuerpo humano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Fíjense, que es destrucción de fortaleza, pero con milicia de Dios, quiere decir con armamento divino. Refutando, miren cuáles son estas fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el problema? La altivez y el conocimiento mundano
que se levanta contra el conocimiento divino. El problema de nosotros está en que no tenemos el conocimiento divino. Por eso, el hombre, la mujer y los hijos, como cabeza del hombre en cada hogar, tiene que estar sujeto al conocimiento divino y no al conocimiento humano. Y la única manera es que la familia diga, vamos a buscar, de sentarnos a ver qué dice la Biblia con respecto a mi actitud. ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi carácter? ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi manera de vida? ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi forma como crío a mis hijos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi manera como le hablo a mi esposa, como le hablo a mi esposo, como le hablo a mi vecino, como yo pienso cómo tengo que hacer las cosas, como yo pienso del amigo, como yo pienso del otro? ¿Cómo yo pienso? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo tengo que pensar? Cuando tú cambies esa manera y digas, espérate, ya no voy a pensar más como yo vengo pensando hace 40, 30 años. Voy a empezar a pensar como dice la Biblia. Y para eso, te voy a decir una cosa. No es limpiando casa, no es yendo a trabajar, no es yendo a estudiar, no es yendo al parque, no es yendo a ver televisión, no es yendo a ver muñequitos, no es yendo a ver películas, no es yendo a hacer muñequitos. No. Es leyendo Biblia. No hay otra manera de renovar la mente. Porque si usted viene aquí y en una hora que yo le predico, usted piensa que va a renovar la Biblia y que yo no renuevo la mente mía buscando qué enseñarle a ustedes. Yo renuevo mi mente leyendo Biblia. Leyendo Biblia. Y cuando estoy cansado de leer Biblia, a veces hago así, bueno, me voy al internet y tengo ciertos predicadores escogidos, que sé que son hombres de sana doctrina, que enseñan buenas cosas, y lo pongo y lo veo. No quiero leer la Biblia, bueno, voy a mirar a este hombre. Pero si no, yo leo Biblia porque yo tengo que renovar mi mente. Entonces mucha gente no quiere leer la Biblia, pero somos grandes cristianos. Y dice que tienen la mente renovada. Se están engañando a sí mismos. Eso es lo que está pasando en las iglesias. ¿Vieron a Pedro lo que le pasó? Un hombre entrenado por Jesús. Pues a usted y a mí no va a pasar lo mismo si no nos mantenemos bajo la palabra de Dios constantemente, hermanos. Si no usamos tiempo para leer la Biblia. Si el hombre no lee la Biblia, ahora eso sí, el hombre lee la Biblia, pero la familia no lee la Biblia. Cuando el hombre se para y diga, la familia va a decir, hey, no aceptamos lo que usted dice, hermano. Papá, no te aceptamos. Esposo, no te aceptamos. Ah, no me aceptan. Porque no lees Biblia. Porque tienes el concepto de tienes una mente endurecida. Aquí, como dice Corintio. Es el problema de la familia. No nos sentamos en la mesa, y eso lo digo yo siempre. ¿Por qué no te sientas en la mesa con los demás a escuchar lo que dice Dios primero y después lo que dices tú? Primero vamos a ver, yo hablo de esta manera, hablo de aquella manera. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo se debe de hablar? Eso no es lo que nosotros hacemos. Y mientras no hagamos eso, no estamos creciendo a la imagen de Jesucristo. Tiene que cambiar el sistema de vida. Tiene que cambiar el sistema de vida. Primero reconocer cabeza y pie. Cabeza, tronco y extremidades. Cuando eso aparece, entonces vamos a empezar. La cabeza se puede equivocar. Sí, es verdad, la cabeza se puede equivocar. Pero el tronco y los pies, si no están equivocados, la cabeza se va a arreglar. ¿Y sabe cómo se arregla la cabeza? Le voy a poner un caso sencillo. Usted agarra los pies ahora mismo y salga de esta casa buscando una dirección equivocada. Con la mente equivocada. Cuando usted llega se va a dar cuenta que usted está equivocado. Porque los pies lo llevaron a un lugar donde la mente dijo no. La mente decía que era en tal lugar y cuando llegó allí estamos equivocados. Pero si la mente está correcta, la mente va a llegar al lugar correcto. ¿Y cuándo es que se llega al lugar correcto? Cuando usted entiende la palabra de Dios, hermano. No hay otra manera. Entiendan eso, por favor. Este año tenemos que dedicarnos a leer más la Biblia. Esa es la única que va a cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de activar mi vida en Cristo. Es leer esta Biblia. 7 días a la semana y no cogemos la Biblia, hermano. Eso es normal en la naturaleza humana, no en la naturaleza divina. Jesucristo dice que crecía en sabiduría, cuando era niño. Yo soy un niño en Cristo, tú eres un niño en Cristo. Tienes que dedicarte a leer Biblia. Hermano, tienen que dedicarse todos los días si queremos un año mejor, si queremos una buena meta. Tenemos que leer la palabra de Dios.
¿Se acuerdan lo que dijo el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 6? Dios le dice al Padre, tú tienes que enseñarme a tu hijo de día, de noche, de mañana, de tarde, a toda hora. Tú tienes que estar enseñando la palabra, pero primero tú tienes que coger esa palabra y metértela en el corazón. ¿Por qué? Yo tengo la palabra en el corazón. Yo la puedo transmitir. Pero ¿quién la va a recibir? El que sea humilde y sencillo y crea en la palabra, me crea a mí, quiera recibir mi palabra. El que no quiere recibir mi palabra, lo que me voy a encontrar es una piedra ahí adelante. Tú le puedes decir a una persona lo más hermoso. Ustedes quieren personas que hablaran más hermoso que Jesucristo y lo querían matar. ¿Por qué? Jesús le dijo, yo que le hablo la palabra a ustedes de vida, ustedes me quieren matar a mí. Eso va a pasar en la familia. Eso te va a pasar en la vida. Pero tú tienes que seguir luchando como cabeza. Tú tienes que seguir luchando porque tus hijos lean la Biblia. Tú tienes que seguir luchando porque tu esposa lea la Biblia. Tú tienes que seguir luchando porque la suegra lea la Biblia. Tú tienes que seguir luchando hasta que el perro, ¿cómo se llama eso? Luca lea la Biblia. No te queda otra como hombre. Tienes que leer la Biblia y poner a la gente a leer la Biblia. Y tienes que luchar contra esa mente que dice aquí, contra argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa parte, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando el padre le dice al hijo, estás mal. Cuando el esposo le dice a la esposa, estás mal. Cuando la esposa dice, estás mal. Y estás mal frente a Cristo. Y hay ese tipo de estructura mundana en la mente. Se rebelan. Te revela. Aunque sea cristiano. Te rebelas contra esa palabra. Porque tú no quieres esa señalización. Porque a nadie le gusta que le llamen la atención. A mí no me gusta que me llamen la atención. No nos gusta. La carne dice, no te acepto. Pero cuando aprendemos la humildad y la mansedumbre, cuando aprendemos, espérate, miren, escuchen esto. Oigan la palabra del sabio. El sabio oye al sabio y aprende. El necio no oye al sabio. Tú quieres oír al sabio, es muy sencillo. Cuando te reprenda, dame la parte bíblica con la cual tú me dices eso. Tú como cristiano, enséñame cómo Dios muestra esto. Coge eso que te van a dar como sabio y llévatelo a la oración. Y deja que Dios allí te enseñe para que tú veas la diferencia de tu vida, cómo va a cambiar. Vas a ser así transformado. Si el sabio te da una palabra, pero todavía tú no la puedes ver, porque te está dando un hombre, coge esa palabra y estúdiala. Analízala. Llévala frente a Dios para que tú veas si cambias o no cambias. Porque lo que tú te haces es fajarte con el hombre, con el esposo, con el padre, o la hija con la madre, o aún mismo la madre con la misma hija. Porque la hija quiere ser santa y la madre quiere ser... Yo conozco hijas que quieren ser santas y los padres no quieren. Pero cuando los dos dicen, espera un momentico, vamos a llevarlo frente a Dios. Está bien, tú me estás diciendo esto, ok. Ahora yo me callo, yo la recibo y yo voy a ver si lo que tú me dices es verdad que Dios está de acuerdo con lo que tú me dices. Y la llevo frente a Dios en oración. Y voy a esperar y esperar y esperar y esperar. A mí me han dicho personas, hey, tú no tienes razón. Digo, no, sí tengo razón y la Biblia dice tal cosa. A los tiempos, Dios me ha dicho, ¿tú sabes que tú eras el que no tenía razón? Pero ¿tú sabes lo que yo hice con eso? Lo llevé frente al Señor y en oración ahí, Señor, muéstrame si yo estoy mal, muéstrame si yo estoy mal, muéstrame cómo, y muéstrame. Y llega el tiempo en que Dios dice, tú eres la que estaba mal, Sergio. El problema es llevarlo frente a Dios, sea que esté bien o sea que esté mal. Dios es el que me va a enseñar. Y yo he quedado como avergonzado frente a otra persona con una enseñanza. Yo, ¿por qué no? Why no? Soy un hombre humano. Me ha pasado, hermano. Y le doy gracias a Dios porque me ha pasado, porque así no me creo Diosito. Sí, hermano, sí. Es decir, el problema no está en que me digan o no me digan. El problema está, toma eso y llévalo en oración frente a Dios. Voy a orar esto, voy a analizar esto, voy a averiguar esto. De verdad, me gusta una cosa que dice un hermano en el internet. ¿Cuántos cogen algo de la Biblia y de verdad lo investigan? Por ejemplo, voy a poner un caso. Jesús es Dios o Jesús no es Dios. ¿Cuánto han cogido? Espera, yo voy a ver qué dice la Biblia de que Jesús es Dios.
¿Qué dice la Biblia de que Jesús es Dios? Si es Dios o no es Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué me muestra el Espíritu Santo? Entonces después vienen, no, Dios, sí, a mí me dijeron que Dios, a mí me dijeron. Pero tú de verdad lo investigaste. Tú de verdad te sentaste, tú fuiste al pastor y dijiste, pastor, deme 7, 8, 20 versículos que hable de que Jesús es Dios o no es Dios. Si no lo sabes buscar. Hoy tenemos una concordancia llena de palabras para buscar y cómodo. Es más, no solamente hay concordancia de palabras, tengo una Biblia ahí con concordancia de temas. Por tema. Que, oye, me gasto 50 pesos en un par de zapatos y no me gasto 20 pesos en una Biblia para yo aprender una cosa, lo más importante de mi vida. Me meto en el internet y pongo, Jesús no es Dios, Jesús es Dios. ¿Qué dice uno y qué dice el otro? Lo voy a escuchar a todos. Y después voy a ir a la Biblia. Y después voy a ir con el maestro que yo tengo. Y después lo voy a discutir con Dios en oración. Y hasta que yo me convenza de que si Jesús es Dios o no es Dios. Y después que yo esté convencido, hermano, a usted nadie lo va a engañar. Y eso en cualquier principio de vida.